Un gran número de hombres sostiene que la existencia debería ser sencilla, que no deberían surgir dificultades, y que el éxito tendría que alcanzarse sin trabajo arduo. Piensan que si han experimentado fracasos, si han sentido dolor o si se han encontrado con dificultades, eso implica que no están destinados al éxito. Sin embargo, esta percepción es un error fundamental. La vida no se presenta como una línea recta ni como una serie de días placenteros. En realidad, es un examen constante, un desafío y una prueba de resistencia. La distinción entre un hombre que se rinde y uno que logra conquistar sus metas radica en su resiliencia, la capacidad de reponerse, de levantarse y de seguir adelante, incluso cuando todo parece sombrío. La resiliencia no depende del talento, la suerte o de circunstancias externas favorables. No se puede comprar ni transmitir. Es un músculo interno, una fuerza que se desarrolla a través de experiencias, disciplina y la firme resolución de no claudicar. Es la habilidad de transformar las caídas en valiosas enseñanzas, el sufrimiento en una herramienta de aprendizaje y los fracasos en un impulso hacia adelante. Cada vez que un hombre se enfrenta a circunstancias difíciles y elige persistir, está cultivando su resiliencia. Superar cada obstáculo refuerza su carácter, robustece su mente y aclara su propósito. Muchos hombres se encuentran atrapados en un estado de victimización. Piensan que su historia pasada determina su futuro, que cada error quedará marcado para siempre y que los reveses de la vida les indican que deben detenerse. Pero la resiliencia desafía esta manera de pensar. La resiliencia dice, sí, caí. Sí, sufrí. Sí, fracasé. Sin embargo, me levantaré. Aprenderé. Proseguiré. No elimina el sufrimiento, sino que lo convierte en fortaleza. No evita las dificultades, sino que enseña a enfrentarlas con dignidad, disciplina y determinación. Visualiza un roble durante una tormenta. El viento lo sacude, la lluvia lo empapa, pero permanece en pie. Sus raíces son profundas y sólidas. Cada tempestad que resiste hace que sus raíces se fortalezcan. Cada ráfaga que enfrenta consolida su estructura. Cada año pasado en condiciones adversas lo hace más robusto. Los hombres resilientes son como este roble. Cada obstáculo, cada fracaso y cada complicación profundiza sus raíces internas, dotándolos de la fuerza para soportar tormentas aún mayores. La resiliencia no implica nunca caer. Significa caer y levantarse, caer y aprender, caer e intentar de nuevo con mayor sabiduría y más energía. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de talento o por escasez de oportunidades, sino porque carecen de resiliencia. Se rinden ante el primer contratiempo, se paralizan tras la primera derrota y se desilusionan ante la primera crítica. La resiliencia convierte el miedo en acción, la duda en claridad y la adversidad en un motor para avanzar. Cada hombre que ha alcanzado grandes logros ha tenido que enfrentarse a fracasos. Cada líder, cada empresario exitoso, cada deportista y cada innovador ha sido golpeado por la vida. La distinción no radica en que ellos nunca hayan caído, sino en que se levantaron cada vez, más fuertes, más decididos y más enfocados. La resiliencia no es una cualidad opcional, es un requisito esencial para convertir los sueños en realidades. La resiliencia se desarrolla en el ámbito mental. Implica entrenar tu forma de pensar para que no te rindas frente a la presión, las críticas o las adversidades. Se trata de adquirir el control sobre tus emociones para que no te superen, de mantener la tranquilidad cuando todo parece estar cayendo a pedazos y de buscar soluciones en momentos que parecen desesperados. La resiliencia es una fusión de fortaleza mental, ecuanimidad emocional y una determinación firme. Imagina a un joven que pierde todo a causa de un negocio que no prosperó. Él podría optar por rendirse, sentirse abatido o culpar a los demás. Sin embargo, el joven resiliente examina lo que sucedió, extrae lecciones de sus errores, modifica su enfoque y lo intenta nuevamente con renovada energía. Pasados algunos años, establece un imperio mucho más sólido de lo que alguna vez imaginó.
Esta es la esencia de la resiliencia: transformar el fracaso en una oportunidad, el sufrimiento en ímpetu y la pérdida en una lección invaluable. La resiliencia demanda tanto paciencia como perseverancia. No se forma en un día ni a través de una única acción admirable. Se edifica a través de la rutina diaria de enfrentar adversidades, resistir la inclinación a rendirse y continuar avanzando aun cuando los resultados tardan en llegar. Cada pequeño reto que afrontas sin quebrantarte, cada barrera que superas sin rendirte, cada jornada que decides continuar, refuerza tu resiliencia y amplía tu capacidad para hacer frente a retos más significativos. Muchos hombres confunden la resiliencia con la dureza. Creen que ser resiliente implica no sentir emociones, no llorar o no mostrar vulnerabilidad. En realidad, la verdadera resiliencia no es insensibilidad, es una fortaleza consciente, un coraje acompañado de humildad, y la habilidad de sentir y actuar al mismo tiempo. Implica reconocer el dolor, aceptar los desafíos, pero sin permitir que te paralicen. La resiliencia convierte la sensibilidad en sabiduría, el miedo en un motor y el sufrimiento en un aprendizaje profundo. La resiliencia se manifiesta a través de la acción. No basta con tener un enfoque positivo o con esperar que las circunstancias cambien para mejor. La verdadera resiliencia se evidencia mediante el acto de levantarse cada mañana, enfrentar los desafíos, resolver problemas y tomar decisiones, incluso cuando el miedo intenta inmovilizarte. Cada paso hacia adelante, a pesar del temor, contribuye a reforzar tu resiliencia, cada acción firme acentúa tu carácter, y cada elección consciente de perseverar expande tus posibilidades de éxito. Considera a un deportista que sufre una lesión severa. Existe la opción de abandonar su trayectoria, quejarse y aceptar su destino. Sin embargo, un deportista con resiliencia aborda su recuperación con disciplina, paciencia y firmeza. Se concentra en lo que está a su alcance, fortifica su cuerpo y mente, y regresa aún más fuerte. Esta capacidad de levantarse ante las dificultades es lo que define la resiliencia, no dejar que las adversidades de la vida marquen tu rumbo, sino que más bien definan tu fortaleza. La resiliencia también conlleva asumir responsabilidades. Implica reconocer tus errores, fracasos y derrotas, y aprender de ellos. Esto no se trata de culpar a otros, buscar justificaciones o excusas. Cada responsabilidad que asumes es un componente más en la construcción de tu carácter y resistencia interna. La resiliencia convierte la derrota en aprendizaje, la pérdida en sabiduría y el sufrimiento en oportunidades. Muchos hombres optan por caminos simples y buscan evitar el dolor, eludiendo los desafíos que surgen. Sin embargo, la resiliencia enseña que no existe una vía fácil. La vida pone a prueba a quienes desean progresar, y son aquellos que enfrentan estas dificultades con determinación quienes logran moverse hacia adelante. Cada obstáculo superado representa un avance hacia la grandeza, y cada caída enfrentada con valentía es un paso adelante hacia el éxito. La resiliencia también implica ser flexible. No significa ser rígido, sino adaptarte a las circunstancias manteniendo tu rumbo, ajustándote sin renunciar a tus metas. Implica aprender a ceder bajo presión sin quebrarte, cambiar de enfoque sin perder la visión y resistir los golpetazos sin perder la serenidad ni la claridad. Esta flexibilidad acompañada de firmeza constituye la base de la auténtica resiliencia. Ahora presta atención, si sientes que este mensaje te está revelando una verdad que es esencial para tu vida, considera suscribirte a este canal. Aquí encontrarás recursos para fortalecer tu resiliencia, mantener tu firmeza frente a la adversidad y desarrollar un carácter inquebrantable que transforme cada obstáculo en una oportunidad. Cada vez que enfrentas un fracaso y decides levantarte para intentarlo de nuevo, estás cultivando tu resiliencia. Cada vez que soportas críticas y continúas persiguiendo tu camino, fortaleces tu carácter. Cada vez que te recuperas de una caída y mantienes el rumbo frente al desorden, estás construyendo esa fuerza que te permitirá alcanzar cualquier meta. La resiliencia es lo que convierte a personas ordinarias en individuos notables. La resiliencia no es un simple lujo,
Es algo esencial. Representa esa fuerza silenciosa que permite a las personas soportar las tormentas sin quebrarse, que motiva a quienes tropiezan a levantarse rápidamente y que fortalece a aquellos que enfrentan fracasos sin rendirse. Sin esta cualidad, los obstáculos pueden anularte, los tropiezos pueden inmovilizarte y las críticas pueden desanimarte. En cambio, con resiliencia, cada reto se transforma en una oportunidad, cada fracaso se convierte en una lección y cada dificultad es un paso hacia la grandeza. El individuo resiliente no aguarda a que la vida le sonría ni espera un camino sin complicaciones. No se lamenta por las pérdidas ni por lo que le falta. Su enfoque está en lo que puede crear, lo que puede alcanzar y las acciones que puede emprender. Cada día que decide levantarse, avanzar y perseverar fortalece su resiliencia, asegurando que los desafíos venideros lo hallarán más fuerte, más sabio y más competente. Además, la resiliencia es una decisión que tomas diariamente. No se trata de un estado fijo ni automático. Cada día enfrenta alternativas, rendirte o seguir adelante, quejarte o actuar, abandonar o resistir. Cada elección consciente de seguir adelante refuerza su resiliencia, cada decisión de enfrentar dificultades forja el carácter, cada avance, a pesar del miedo, convierte a la persona en alguien imparable. El individuo resiliente comprende que las derrotas son temporales y las lecciones perduran. Acepta que el dolor es algo que no se puede evitar, pero el sufrimiento prolongado depende de su elección. Reconoce que cada caída puede servir como un impulso, si se sabe aprovechar. La resiliencia es la habilidad de convertir lo negativo en algo positivo, lo complicado en oportunidades y la adversidad en fortaleza. Cada individuo que ha logrado algo significativo ha tenido que enfrentar grandes retos. Todos los inventores, deportistas, líderes, empresarios y creativos han experimentado caídas, fracasos, rechazos y pruebas difíciles. No se distingue por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse. La resiliencia es lo que permite convertir los inconvenientes en peldaños, el sufrimiento en motivación y la derrota en triunfo. Si anhelas alcanzar tu máximo potencial, deja de lado el miedo a los contratiempos. No evadas el sufrimiento. Abandona la búsqueda de soluciones sencillas. Fortalece tu resiliencia. Aprende a levantarte tras cada tropiezo. Persevera cuando las cosas parezcan sombrías. Transforma cada dificultad en fortaleza, cada fracaso en aprendizaje y cada obstáculo en una posibilidad. La resiliencia es indispensable. Es el fundamento que sostiene otros aspectos esenciales como la disciplina, el enfoque y la acción. Sin resistencia, la vida puede abrumarte. Con ella, no hay nada que te detenga. Aquellos que desarrollan resiliencia edifican un carácter indomable, una mente firme y una existencia excepcional. Opta por la resiliencia hoy mismo. Levántate, persevera, actúa, aprende, adapta y sigue adelante. Cada caída es una enseñanza, cada desafío es un mentor y cada fracaso es un escalón hacia tu grandeza. La resiliencia no se mide en caídas, sino en levantadas. Cada vez que te levantas, te acercas más al hombre que estás destinado a ser. Ten presente que ser resiliente no implica carecer de miedo, no significa evitar el sufrimiento o no cometer errores. Implica sentir, aprender, levantarte y continuar a pesar del temor, del dolor o de las fallas. Es ser humano, pero ser un humano que actúa, uno que no se deja atrapar por la desesperanza, que convierte cada golpe en impulso y cada dificultad en fortaleza, convirtiendo a la adversidad en su más grande maestro. Cada reto que enfrentas, cada fracaso que superas, cada crítica que desestimas y cada obstáculo que superas, te forja como un ser más fuerte, más sabio, más concentrado y más capaz. La resiliencia es un acto que se transforma en un hábito, una manera de vivir, una elección diaria. Imagina tu existencia como un río repleto de rocas, corrientes y remolinos. Puedes intentar nadar sin rumbo, lastimándote con cada tropiezo, perdiendo energía y frustrándote. O puedes aprender a fluir, esquivar los obstáculos,
aprovechar la corriente y adaptarte sin rendirte. La resiliencia es esa capacidad de navegar a través del río sin perderte, de avanzar aunque la corriente sea intensa, y de alcanzar tu destino aunque el trayecto sea complicado. El individuo resiliente no permite que sus errores lo definan, que las críticas lo desmotiven ni que el dolor lo inmovilice. Aprende, se adapta y se levanta. Cada caída se convierte en enseñanza, cada dificultad en lección y cada derrota en impulso. Esa es la fuerza silenciosa que otorga la resiliencia. No se observa, no se celebra y no busca reconocimiento, pero es poderosa y transforma la vida de quienes la cultivan. Cada vez que optas por levantarte en momentos de desesperanza, estás creando un legado inquebrantable. Cada vez que eliges la perseverancia frente a la rendición de otros, estás desarrollando una fortaleza que no depende de lo que te rodea, que se mantiene firme ante las dificultades y no se deja vencer por el fracaso. Esta fortaleza es la verdadera riqueza, la auténtica fortaleza, la genuina libertad. La resiliencia es fundamental. Es la base sobre la que se edifica la disciplina, la concentración, la acción y la grandeza. Cada individuo que alcanza logros sobresalientes lo hace porque ha comprendido el arte de levantarse, de perseverar y de convertir el sufrimiento en poder, las derrotas en lecciones y las dificultades en oportunidades. El hombre resiliente no espera que la existencia sea sencilla. No requiere la anuencia de los demás ni aguarda el momento perfecto. Actúa aquí y ahora, se levanta en este instante, opta por seguir adelante hoy. Cada uno de sus pasos lo conduce hacia su mejor versión. Recuerda siempre, lo que realmente cuenta no es cuántas veces caes, sino las veces que te repones, las veces que decides persistir y avanzar. Cada tropiezo es una oportunidad para mostrar tu fortaleza, cada obstáculo es un escalón hacia la grandeza. La resiliencia es tu herramienta, tu defensa y tu trayectoria. Domínala, nutre su esencia y hazla parte de tu vida. Porque cuando la resiliencia se convierte en tu modo de vivir, nada ni nadie podrá detenerte.